El mes pasado estuve en Alemania para importar una furgoneta a mitad de precio de lo que costaría en España. Esta furgoneta. Y a día de hoy todavía no sé si es la mejor o la peor decisión que he tomado en mi vida. Volé hasta Luxemburgo para acercarme hasta un pueblecito alemán donde estaba mi furgoneta. Hice todo el papeleo necesario alemán y emprendí el viaje de vuelta hasta España. Pero las cosas no salieron bien y en el camino de vuelta se encendió la luz de fallo de temperatura. Así que importé una furgoneta con un problema al que tengo que buscarle solución. Y después de toda esta aventura todavía queda la mitad del proceso, que es sacar la documentación en España. Pero antes de nada, voy a montar esta cámara de seguridad Reolink que llevaba un montón de tiempo queriendo montar en la esquina de casa. Esta cámara me va a ayudar a controlar todo el perímetro de mi casa y, lo que es mejor, me va a permitir incluso ver la zona del garaje porque la tengo enfrente de casa. Esta cámara coge 180 grados y además tiene visión nocturna, así que me va a estar vigilando todo durante la noche y el día. Ahora que ya la tengo instalada, vamos a ver cómo ha quedado. Esta cámara es la Reolink Argus 4 Pro, una cámara para exterior con detección de movimiento inteligente por inteligencia artificial, que distingue entre personas, coches y hasta animales, para no llenarte el móvil de notificaciones estúpidas. Además, graba en 4K con mucha nitidez, incluso de noche, gracias a los LEDs infrarrojos y el foco integrado que lleva. Una de las cosas que más me gusta es que puedo controlarlo desde el móvil, ampliar la imagen y ver en tiempo real todo lo que está pasando fuera de casa. Y si quiero, puedo activar la grabación seguida, continua, dejarla en modo detección de movimiento para ahorrar almacenamiento y batería. Tiene una ranura para meter la tarjeta SD, tiene para grabar en la nube y tiene una aplicación que te permite descargar directamente todos los vídeos en 4K. Y todo sin cuotas ni complicaciones. La conectas al wifi, la vinculas con la app del móvil y ya está, lista para funcionar. Todos los que estáis viendo por aquí son clips reales que he grabado con la cámara para que veáis la calidad que tiene. Fijaos cómo mantiene los detalles con poca luz por la noche y mira cómo detecta automáticamente cuando pasa un coche, una persona o hasta los gatos. Así puedo vigilar tanto el perímetro de la casa como el garaje que tengo ahí enfrente. Todo desde el móvil, con avisos instantáneos y detecta algo. Puedo ponerlos o quitarlos, según prefiera. Ahora mismo están con los mayores descuentos del año porque viene el Black Friday, así que si estáis pensando en montar un sistema de vigilancia en casa, este es el momento. Os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado para acceder directamente a todas las ofertas de Reolink, tanto en su web como en Amazon. No os perdáis los descuentos porque son por tiempo limitado. Día 1 de la parte española de la importación de la furgoneta desde Alemania. Hoy es un día importante porque tengo que ir a la ITV española. Vamos a hacer todo el proceso de sacar una documentación española y matricular la furgoneta. Para esto, lo primero que hay que hacer es ir a la ITV con nuestro COC que nos ha facilitado el vendedor, y si no lo tenemos, tenemos que ir al concesionario a pedirlo y soltar dinerete para que nos lo den. Y entonces vamos a ir con eso a la ITV con nuestra documentación alemana, el certificado de conformidad y el DNI, básicamente, y un poco de dinero, y nos darán una ficha técnica. Pero para ir a la ITV, como todos sabéis, tenemos que llevar la furgoneta en unas condiciones de fábrica. No puede haber ninguna modificación, y aunque estas estanterías y las modificaciones que lleva la furgoneta están metidas en la ficha técnica alemana, esto no sirve para la ficha técnica española, así que tenemos que volver a dejar el vehículo lo más de fábrica posible para que no nos dé problemas. Pesa muy poquito, es aluminio. Voy a buscarle un hueco a estas estanterías en el taller, pero resulta que he encontrado una mesa elevable eléctrica, de estas que suelen vender para el ordenador, para la gente que está 8 horas sentado tecleando para que luego esté de pie trabajando. Seguro que las has visto alguna vez. Pues resulta que he encontrado una
que soporta hasta más de 180 kilos de peso, lo que es perfecto para utilizar cosas de taller y cuando estás trabajando en ellas ponértelas a la altura adecuada para que estés trabajando lo más cómodo posible y no tengas que estar con la espalda torcida. Es tan simple como darle a un botoncito y te acomodas la mesa a la altura que te va mejor para trabajar. En función de qué es en lo que estés trabajando, pues la subes o la bajas. Viene con un par de posiciones fijas que tú las puedes programar a la altura que tú quieras y cuando le das al 1 va a la altura baja, por ejemplo, y cuando le das al 2 a la altura alta o donde tú lo programes. O si no, le vas subiendo y bajando con el dedo arriba y abajo donde tú quieras. Como esto es un taller y al final esto se va a ensuciar un montón, me he pillado un rollo de vinilo de estos de film como para proteger y así pues no la voy a marcar. Puedo estar tranquilo montando cosas de peso encima y así no la rayo. Si dentro de medio año o de un año veo que está marcado este film, pues le quito el film y le pongo uno nuevo. Esta que me he pillado yo es la Maidesite T2 Pro Max. Vaya nombrecitos que les ponen, de verdad. Se diferencia con las otras en el peso que puede soportar. Parece que esta aguanta bien, la verdad es que no tengo pensado meterle los 180 kilos, pero hasta los 90 kilos que peso yo, aguanta de cine. Total, que por un lado, todas las estanterías de aluminio que trae la furgoneta, más la mesa que acabo de montar, me hace toda la zona esta que tenía vacía del taller perfecta para poder almacenar un mogollón de cosas y tenerlo todo súper ordenado. De hecho, estos cajones que son buenísimos me vienen de cine porque voy a poner aquí todas las cosas de limpieza de furgoneta. Aquí tengo los guantes, paños y demás. Y en este cajón, que es bastante más profundo, he metido todas las cosas de carrocería para arreglar golpes, para sacar bollos y todas estas cosas. Y todavía tengo un montón de estanterías aquí libres que van a venir perfectas para ir dejando cosas que vaya desmontando de la furgoneta, como plásticos, tapas o cosas que estés trabajando en ese momento. Las vas apoyando aquí en todos estos sitios que son súper grandes y las tienes a mano para luego volver a montarlas. Y la mesa ya se va a quedar aquí para siempre y si alguien quiere echarle un ojo os voy a dejar en la descripción el enlace con un código de descuento porque los colegas de Maidesite se han tirado el rollo y van a dejar un cupón para que podáis comprarla algo más barata. Como en el último trayecto de Alemania a España tuve un pequeño aviso de temperatura en el cuadro, ahora mismo tengo puesto un controlador OBD, un LM327 de esos, y así me permite ver la temperatura todo el rato mientras voy circulando, porque no me fío un pelo de estos cuadros. Por suerte llevo unos días monitorizándolo y la verdad es que no he tenido mayor complicación. Sí que he visto alguna oscilación rara en la temperatura, muy rápido subir y bajar. Y esto no es normal, un motor se suele calentar de forma progresiva, puede subir rápido, pero deberías de ver cómo sube 95, 96, 97, puede subir rápido, pero no puede pasar de 95 a 115 grados de repente en un segundo, y al siguiente segundo volver a bajar de 115 otra vez a 95. Así que lo más posible es que haya que sustituir en algún momento el sensor de temperatura más pronto que tarde. Para esto lo que estoy utilizando es una herramienta que en se la conecta Renault Traffic, al OBD2 de pero la aunque furgoneta, sea uno básico, y esto lo que hace es no valen más de pues, mucha más información electrónica de lo que nos puede dar la furgoneta realmente que lo que nos da el cuadro, y así podemos tener pues mucha más información. En el momento en el que tenemos algún problema, pues muchas veces es de mucha ayuda. Además, estas herramientas también te dan la posibilidad de ver los fallos que ha registrado la furgoneta en la centralita. Entonces, si en algún momento te salta algún fallo que quede registrado, pues vas a poder leerlo perfectamente con una aplicación en el teléfono. Hay algunos fallos que podrías incluso llegar a borrarlos y todo con la aplicación, aunque es mejor no borrar nada antes de que no esté solucionado. Primero que he hecho ha sido entrar a la oficina de la ITV, ya tenía la cita desde el otro día y le he pasado todos los papeles que me ha pedido, yo he venido con todo el taco de papeles y ya tengo pagados 192,74 euros, que esta es la parte de la ITV para que nos hagan la ficha técnica. Ahora pasaremos la revisión como cualquier otra ITV, más bien como una ITV un poco más especial, nos van a mirar el número de bastidor para que no estén haciendo una documentación nueva a un vehículo robado o cosas por el estilo, y aparte de eso nos mirarán las típicas cosas de cualquier ITV, que la furgoneta esté en buenas condiciones, que funcione todo bien, y en principio veremos que cuando acabe esto, si nos dan el visto bueno, me mandarán dentro de una semana más o menos la documentación por correo a casa. Pero lo que me han mandado ha sido de vuelta a casa con un fallo grave que tengo que solucionar.
Una de las sensaciones que yo notaba cuando conducía y que quería solucionar era que cuando ibas por autopista y acelerabas fuerte tendía a irse un poco hacia un lado. Pensaba que esto se debería a que la rueda delantera estaba mal montada y en una de estas que cambian las ruedas de invierno por las de verano pusieron la de atrás adelante y este tipo de cosas generan esta especie de sensación. Pero no, al final resulta que era el silent block del trapecio. Esta pieza es el trapecio y es la culpable de que en este caso mi furgoneta flanease un poco la dirección cuando voy circulando por autopista. Estos puntos de aquí son el anclaje al chasis. Por este lado es por donde va sujeta la mangueta. Cuando la suspensión trabaja esto va haciendo así. Y el punto de encaje en el chasis es este y este, que como veis va sujeto con unas gomas para que no vibre y para que no haga ningunos ruidos. Estas gomas con el tiempo se van rajando y se van envejeciendo y entonces hay que cambiarlas para que podamos circular como tiene que ser. En este caso tengo varias opciones. Puedo cambiar los silent blocks y utilizar el mismo trapecio otra vez, o puedo montar un trapecio nuevo entero. En caso de que cambie el silent block que está estropeado, es posible que al ya tener bastantes años, dentro de 6 meses o de un año se me estropee el otro silent block. Así que en este caso prefiero cambiar la pieza entera y poner un trapecio entero que ya trae todos los silent blocks nuevos y así me garantizo que no voy a volver a tener problemas al menos en esa pieza en bastante tiempo. Y ya que estoy con toda esta zona desmontada, voy a aprovechar a limpiar y ver realmente la cantidad de óxido que trae la furgoneta. Que ya os adelanto que óxido tiene, pero nada dramático. Como tengo que esperar hasta que me llegue el nuevo trapecio, no puedo avanzar más, me he venido hasta un museo guapísimo que hay en una comarca cercana donde yo vivo, que hay todo tipo de antigüedades. Tienen motos, tienen distintas unidades de Unimog que están chulísimas. Al parecer el propietario de la colección se ha dedicado durante su vida al tema del transporte y les tiene especial cariño a los vehículos de transporte, así que tiene varios camiones y Unimog. Además de vehículos hay muchas cosas típicas de la comarca, de pesca. También tienen una parte de antigüedades de tortura y cosas por el estilo que no las voy a sacar porque son un poco de mal gusto. Pero hay un mogollón de cosas chulísimas, teléfonos. Una de las cosas que más me gustó de la colección es que había muchas cosas que tenían que ver con la agricultura clásica de época, tractores antiguos y maquinaria de todo tipo. Si algún día os venís por Asturias unas vacaciones, no dudéis en pasaros por el museo, porque la verdad es que yo lo tenía al lado de casa y nunca había venido a verlo, me ha sorprendido un montón. Mientras me llega el trapecio, voy a meterle mano a la furgoneta porque, como sabemos, tenemos un problema de temperatura o algo por el estilo por ahí dentro. La verdad es que estas furgonetas son muy poco agradecidas. Para cualquier cosilla que quieres tocarle tienes que desmontar todo el frente. Así que ahora que ya tengo todo desmontado, voy a aprovechar también a sacar la vaca, porque el techo de la furgoneta tiene que quedar libre para llenarlo de paneles solares. Y ahora que ya tengo bastante accesible todo a lo que tengo que ir metiéndole mano, ya puedo empezar a hacer las pruebas que quiero hacerle. Lo primero, localizo los tapones de purga para el líquido anticongelante, para que saquemos todas las burbujas que hay en el circuito y antes de nada tener el circuito bien purgado. Y como era de esperar, al abrir está saliendo un montón de aire con espuma, burbujas, y esto no es que sean buenas noticias, la verdad. Que si fuese simplemente que está pasando esto y nada más, bueno, diríamos que habría que rellenar bien el líquido anticongelante por el circuito y probar lo que pasa. Pero después de haber tenido un problema de temperatura, o al menos que se nos ha encendido el piloto de la temperatura, ver cómo sale espumita de mi circuito de refrigeración no me da nada de buena espina. Para rellenar el líquido anticongelante bien rellenado, tengo esta maleta, que es una herramienta que suelen utilizar los talleres, aunque esto no es que sea lo más profesional del mundo, es del AliExpress, pero me va a hacer la función. Y esto lo que hace es rellenarte todo el líquido anticongelante de una forma mucho más rápida que lo que sería hacerlo de forma manual. Se trata de ponerle al tapón del vaso de expansión, en vez de su tapón original, un tapón que viene con el kit,
Claro, el kit trae tapones para todas las marcas y luego a partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser meterle con el compresor de aire. Lo que va a hacer succionar el aire que hay dentro del circuito del anticongelante, digamos que hacer como vacío. Es un kit relativamente barato y os dejaré en la descripción el enlace por si alguien lo necesita. Sé que es una cosa que a lo mejor no todo el mundo necesita tener en el taller, pero con que te sirva para una vez ya te vuelve a quedar para toda la vida. Es un poco lo que suelo hacer yo con toda la herramienta. Cuando no es una cosa muy cara, prefiero comprármela y así ya luego me va quedando para toda la vida. Y de esta forma he ido haciendo todo el montón de cosas que veis en el taller que tengo, que muchas veces me soléis decir, claro, con tanta herramienta cualquiera hace esas cosas. Bueno, pues llevo 20 años utilizando este tipo de políticas en mi taller. Cada vez que necesito alguna cosa la compro, siempre que no sea una cosa muy cara, y en vez de llevarlo al taller me gasto ese dinero en comprarme la herramienta, aprender a usarla y ya me queda para todo el resto de la vida tanto la herramienta como el conocimiento para saber hacerlo en otra ocasión. Es verdad que la primera vez que lo haces te va a llevar un rato de aprender a usarlo, investigar, ver cómo funciona, a lo mejor equivocarte, pero una vez que lo aprendes ya es para toda la vida. La gracia de este sistema es que vamos a poner un tapón diferente al que trae el propio circuito y este tapón lo que tiene es que tiene un agujerito donde vamos a poder conectarle todo el sistema de presurización. En primer lugar, voy a meterle presión al circuito para ver que no tenga ningún poro o que no esté perdiendo presión por ningún sitio. Le he metido un bar de presión y ahora vamos a ver si se mantiene o se va bajando la presión. Le da una presión de trabajo bastante acercada a la que va a soportar el circuito durante el uso del motor, que es a 1,3 bares o algo así, como mucho es lo que puede agarrar, a lo mejor un poco más, y parece que se mantiene bastante estanco, así que en principio no parece que haya ningún tipo de fuga en el circuito por las mangueras ni nada por el estilo. Nos queda comprobar que la culata esté en buen estado, la junta de la culata, porque es una de las partes más delicadas que puede tener dañado el motor, así que tenemos que asegurarnos rellenando perfectamente el líquido del anticongelante para que no quede ninguna zona con burbujas ni nada por el estilo, y esto lo vamos a hacer utilizando la otra parte del kit. Esa otra parte del kit que os he enseñado antes lo que va a hacer va a ser meternos todo el líquido anticongelante en el circuito sin que quede ninguna burbuja por el medio. Este kit es muy interesante porque por aquí vamos a conectarlo al circuito de refrigeración. Por esta manguera vamos a meterle presión de nuestro compresor. El compresor lo tengo conectado por la manguera a este manómetro y este sistema. Esto lo que va a hacer es, por esta zona de aquí, va a echar el aire a presión que sale por ahí y va a hacer un trabajo de succión. De forma que toda la zona del líquido anticongelante, todo el circuito va a succionarse. Incluso se va a poder comprobar cómo las mangueras se aplastan porque digamos que está chupando de él y está haciendo como una especie de vacío. Cuando esto haga el vacío, vamos a cerrarlo, vamos a mantener el vacío dentro del circuito y vamos a hacer que por este otro tubo vaya chupando el líquido anticongelante y el propio vacío va a hacer que el líquido anticongelante vaya entrando hacia adentro sin que entre nada de aire. Voy a dejar listo el líquido anticongelante con la tubería metida por donde va a succionar. Veis que aquí tiene un pequeñito filtro, eso es porque por aquí es por donde va a chupar el anticongelante y lo va a ir metiendo hacia el circuito. Es súper importante que llegue bien hasta el fondo, porque si lo dejamos así levantado, cuando empiece a chupar, luego puede coger aire y nos va a meter aire al circuito y eso no lo queremos. Así que ahora vamos a abrir el compresor y vamos a empezar a hacer funcionar el circuito para que esto empiece a chupar. Mirad cómo las mangueras se ve que están totalmente chupadas. Tendrían que estar así redondas y aquí se ve cómo ha hecho vacío en todo el circuito. Tenemos marcando una depresión de unos 14 y ahora mismo en cuanto dejemos que entre el líquido refrigerante nos va a empezar a llenar. Mira cómo ha chupado. Se va a ir llenando poco a poco todo el circuito. Mirad cómo va succionando. Todo eso era aire que estaba en el circuito
que ahora ya está relleno con líquido anticongelante. Al haber burbujas no está funcionando bien el sistema de circulación del anticongelante y esto puede generar pues que salgan problemas. Vamos, esto no tiene que estar así. Otra prueba interesante que voy a hacer con este kit va a ser comprobar cuánta presión me coge el circuito y a ver si está trabajando en una presión de trabajo normal. Y por otro lado, he detectado que en este tapón de purga de aquí, que como veis lo he cambiado por uno de aluminio, por aquí estaba burbujeando. Uno de los problemas más típicos que suele tener este modelo de motor en concreto suele ser que fuga líquido anticongelante y suele ser por este tipo de problemas, mangueras, tapones de purga y cosas así. Así que le he puesto uno reforzado con una goma y una junta y vamos a ver si con esto se va a solucionar. Ahora compruebo la presión del circuito y veremos qué nos dice. El radiador está cogiendo temperatura, así que por aquí arriba, que es donde parece que se acumularía el aire en caso de haber aire, pues no parece que haya. Para hacer este tipo de trabajos y en general casi para cualquier cosa, hoy en día nos hace falta tener un adaptador OBD2 para poder conectarnos a la centralita de la furgoneta, porque el cuadro de mandos no nos da cosas tan básicas como la temperatura si está subiendo o está bajando. Esto se lo tenemos que agradecer a las marcas que cada vez nos toman por más tontos y cada todo tenemos que llevar la furgoneta al taller. Así que yo os recomiendo que os compréis un aparatito OBD2 que los tenéis que funcionan por Wi-Fi, por Bluetooth, como es este, y lo puedes conectar al teléfono directamente y por ejemplo aquí me permite monitorizar la temperatura exactamente que tiene la centralita y puedo ver los grados, cómo va subiendo, cómo va bajando y ver si se está comportando de la manera que se tiene que comportar la temperatura del motor, que no haga saltos raros y que todo funcione correctamente. En la Renault Traffic el OBD se conecta aquí y ahí veis cómo está parpadeando. Ese es el conector que tengo. Es un aparatito muy básico. Los tienes desde cosas muy simples que simplemente te dan lecturas y cosas así, hasta aparatos que te permiten diagnosticar errores, eliminar problemas, cambiar configuraciones de un montón de cosas. Pero aunque sea uno básico de estos que no valen más de 10 o 20 euros, siempre es recomendable tener, aunque sea para leer este tipo de cosas. Aparentemente todo está bien. Tiene una presión de trabajo bastante correcta, no llega casi ni a 5 PSI, mientras esté en el rango verde es un rango de trabajo correcto. Así que bueno, vamos a pensar que simplemente era que tenía una mala purga y que había burbujas de aire por ahí. Quizá también tenía algo que ver este tapón de aquí que no estaba haciendo un cierre correcto. Y a partir de ahora solamente me queda hacer una prueba en carretera, pero aparentemente, como habéis visto, el tanque no tiene burbujas, no genera presión. En principio esto debería estar funcionando bien, así que achacaré el problema, si me vuelve a surgir más adelante, a un problema en el sensor de temperatura o a que la purga del circuito simplemente estaba mal hecha. Otra función bien interesante que voy a poder utilizar con el teléfono y con el sistema OBD2 para conectarme a la centralita es que voy a poder borrar no todos los fallos, porque esto es una cosita muy cutre que es básica simplemente para tener a mano en el teléfono, pero por ejemplo ciertos fallos como uno que tengo que me marca que tengo los calentadores, pues que en algún momento ha fallado algún calentador o algo por el estilo y te queda el fallo en la centralita. Esto es otro fallo por el que en la ITV me pusieron falta grave. Así que parece una tontería, pero tener un sistema de estos te conviene con un coche moderno. Las condiciones que te pone la ITV hoy en día es que tienes que llevar la centralita limpia de fallos. Así que, pues ya sabemos, con un aparato de este tipo, antes de que entremos a la ITV, allí mismo, le damos al botoncillo, borramos todos los fallos y ya está. Voy a aprovechar que tengo mucho cacho de furgoneta desmontada para restaurar la torrillería que tengo quitada. Yo lo hago de esta manera. Cojo 4 recipientes. Uno lo lleno con gasóleo. Otro lo lleno con vinagre y le echo un poco de sal. Otro lo lleno con desengrasante de este de cocina, el típico KH7 del Lidl o del supermercado que tengas cerca. Y dejo un vasito o algo así vacío para darle WD-40 una vez que ya está hecho todo el proceso. Y les voy dando diferentes baños a todos los tornillos. Lo voy dejando una noche en cada sitio. La primera noche la dejo en gasoil.
La segunda noche la meto en el vinagre y en el desengrasante no la dejo una noche entera, simplemente lo dejo ahí 5 minutitos y ya está. Así se le va despegando primero la mugre, luego el óxido y después ya se queda totalmente limpio, sin aceite, ni grasa, ni nada de eso. La tornillería, que en general no está muy en contacto con el agua y la sal de la carretera, con esto suele ser suficiente. Y luego los tornillos que están más expuestos, pues están más oxidados, y a estos, cuando está reblandecida toda la mugre, pues conviene darle con un cepillo de cerdas o con el taladro, con una broca de estas de cerdas, y lo vas limpiando. Tampoco es que se pueden hacer milagros, que digamos, pero la diferencia se nota bastante. A mí me merece la pena. Tampoco es que dé mucho trabajo, solamente hay que ponerlos a remojo y luego cepillarlos. Lo que sí que es importante es que cuando acabemos hay que darles con el WD-40 o un baño de aceite o algo que corte el proceso químico del ácido para que no vuelva otra vez a oxidarse. Mientras tanto, ya me ha llegado el trapecio que estaba deseando que llegase, así que voy a prepararlo para tenerlo listo para colocar en el sitio. Le dejo libre la rótula que va a ir colocada debajo en la mangueta de la suspensión y así ya puedo meterlo al sitio. Aunque es algo relativamente sencillo de montar, sin tener un elevador se complica la cosa porque tienes que andar tirándote al suelo y no te pones en una situación muy cómoda para estar apretando, pero a base de echarle rato las cosas me han acabado saliendo. Segunda vez que voy a la ITV, tengo la garganta hecha mierda, así que hoy no voy a hablar mucho. En principio la cosa tendría que ir bien, porque ya me dijeron las dos cosas que tenía que cambiar. El trapecio está cambiado y como tenía prisa para venir a que me hiciesen la documentación, el calentador ese todavía no lo he cambiado y es posible que me haya saltado el fallo en la centralita otra vez. Así que voy a darle a borrarlo ahora mismo antes de que me metan la máquina y listo. Por si acaso voy a hacer la comprobación de que 100% no sale ningún fallo y así ya me quedo tranquilo. Ya luego en el camino de vuelta, si vuelve a saltar el fallo, bueno, eso es una tontería de fallo, de que hay momentos en los que a lo mejor el calentador no funciona perfecto y ya es suficiente para que te moleste, para que te echen para atrás el ITV. La cosa fue bien, así que en la ITV ya me han puesto el sellito y ya tengo un papelito que te necesito para pedir la matriculación. Así que los siguientes pasos serán pagar impuestos. Y para los que me comentasteis que el consumo de combustible en el camino de venir desde Alemania hasta España había sido demasiado alto, ha bajado casi 2 litros una vez que le he quitado la vaca. Que una vaca es todo lo contrario de aerodinámico y le puede hacer consumir un montón de más a una furgoneta. Que hay veces que montamos vacas pensando que van a ser muy chulas y que van a quedar muy guay y al final casi no las usamos y nos está consumiendo mucho más de lo que debería la furgoneta. Mientras me llega por correo la ficha técnica de la nueva Trafic, voy a coger otra vez la Ducato para hacerme un test en el circuito MTR Park de La Rioja. Hoy va a ser la presentación oficial de la Talaria Comodo en España. Esto es una moto de enduro, pero que es matriculable para poder utilizar por la calle. Y lo que tiene de distinto con todo el resto de motos que sueles ver es que esta es eléctrica, así que me interesa mucho probarla porque es un tipo de moto que puedo llevar en la furgoneta para cargarla durante la noche y poder moverme con ella al día siguiente. Aparte de moverme, es un juguete que te caga. Empieza con el Eco, luego vas cambiando a Sport. Que estos son frenos como bici, ¿no? Sí. Antes de ponerme a darle caña a la Comodo, voy a darme unas vueltas para ir calentando con una Talaria Steam, que es una un poco más pequeñita, pero sobre todo que no tiene tanta chicha, porque entre que yo soy un poco muñones y que no hago otra cosa más que ver un pitorro y solamente sé apretarlo, que al final me voy a acabar dando una hostia. Y como no, estaba claro, al final iba a caer la hostia, pero bueno, ha sido poca cosa, así que voy a seguir apretando el pitorro y ahora que ya sí que estoy bien calentito, con el culo caliente de narices, ahora sí que voy a probar la Comodo. Parece un juguete, pero es un picho que si ya esta tiraba bien, la Comodo es equivalente a una moto de 3,5 o algo así, son como 40 caballos. Lo mismo, Eco, Sport y High. Prueba los 3 modos, pero Vale. y vas probando, ¿vale? Ahí la tienes ya. Engañan un poco porque como son silenciosas y parecen inofensivas, tú te emocionas, pero cuando le metes al manguito
levanta la rueda para arriba, que tú no te esperas eso, porque las reacciones que tiene la moto eléctrica no es como lo que estamos acostumbrados de apretarle y que estire y según vas tirando va entregando más potencia, ¿no? Esto tú le das al manguito y como te descuides un poco te levanta la rueda de adelante, pero según tocas el manguito hace ¡pum! Y te entrega los 40 caballos de golpe. Por lo que me han dicho, van a hacer más pruebas y más test otras veces, así que os voy a dejar el enlace por aquí, a tal área norte de España. Si estás pensando en pillarte una de estas, pues mira, primero la pruebas, ves lo que se siente, las sensaciones, que son la polla, y ya luego, si te apetece, pues te la pillas. No me he puesto la cremallera del bolsillo y se me ha caído el teléfono al suelo. Normal que no me lo ha pisado nadie porque, vamos, la puedo liar parda. No se me puede llevar a ningún sitio, tío. La experiencia está guapísima, nunca había probado una de estas eléctricas en circuito y desde luego sola polla. Para llevarlo en la furgoneta además, pesan súper poco porque les puedes sacar la batería y llevarlas atrás cargadas simplemente la moto sin batería, es como si le quitases el motor, con lo que a lo mejor el conjunto sin batería pesa 60 y pico kilos, es como llevar dos bicicletas. Voy a mirarlo para ponerle la bola de remolque y ponerle una plataforma de estas de llevar motos. Hoy es un día grande porque después de todos los días esperando, por fin ha llegado la carta de la ITV que tanto estaba esperando. Dentro viene la documentación que voy a necesitar para poder pagar los impuestos, que es lo único que falta por pagar, y que ya me den el número de matrícula definitivo español. Así que me devuelven la documentación alemana que yo había presentado en la ITV, el certificado europeo de conformidad, que también había presentado en la ITV y se quedaron con ello, y esta vez me devuelven también la documentación española. Y esto son 3 unidades porque después cuando vayamos a tráfico se quedarán con una, industria se quedará con otra para tener otra copia. Ahora que ya tengo esta documentación en la mano, ahora las cosas van bastante rápidas. Lo único que tenemos que hacer es soltar dinero y soltar dinero y soltar dinero, eso que tanto le gusta a nuestro gobierno. Así que vamos allá. El certificado de conformidad de Renault que tenemos de nuestra furgoneta nos lo vamos a quedar porque es posible que más adelante lo necesitemos para algún tipo de homologación o alguna cosa. Y como lo perdamos, esto vale un dinero en la Renault, así que bien guardadito con el resto de documentación. Entre las distintas cosas que tengo que pagar para hacer la matriculación, una es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En este caso, como estoy en la última parte del año, solo me van a cobrar un porcentaje. Otra de las cosas será el impuesto de matriculación. Todo esto voy a ir haciendo, en este caso por el ordenador, porque tengo el certificado digital y muchas de estas cosas las podemos ir pagando desde el ordenador para no tener que estar yendo a cada sitio y perder tiempo. En este caso me salen 16,52 euros los que voy a tener que pagar del impuesto de circulación del ayuntamiento. Esta es la parte proporcional al último trimestre del año. Por la misma web puedes acceder a la pasarela de pago como en cualquier tienda y ahora mismo solo tienes que meter el número de tarjeta y ya te cobran desde ahí los euros. Y una vez que pagas ya directamente te sale un PDF que te puedes descargar y te guardas para más adelante cuando solicitemos la matrícula. Otra cosa bastante importante que tenemos que hacer es coger la factura y como está en alemán tenemos que sacarle una foto o escanearla y pasarla por el traductor de Google. Ahora ya sabéis que le podéis cargar directamente imágenes y os las traduce. Así que con una foto o un escaneado de la factura directamente te lo traduce todo, la vuelves a imprimir y así podemos presentar directamente en tráfico la factura en alemán y la factura en español. Como estos no son muy de letras, te piden que se lo mandes traducido, como si hiciese falta mucha traducción para saber nombre del destinatario de la factura y precio. ¿Que os habéis creído que iba a ser tan sencillo, eh? No, amigo, no. En España las cosas no funcionan bien y si quieres hacer algo por internet, no importa que tengas todos los certificados digitales y todo lo que tú necesitas, que siempre va a haber algo en la administración que funcione mal. Yo no sé cómo puede funcionar así un país, porque si una empresa privada funcionase así de mierdosamente, estaría ya en la quiebra. No hay nada como una pasadita por Hacienda durante hora y media para salir con la cartera vacía y con el modelo en la mano. Ya tengo presentado el modelo 576, que es el de matriculación de importaciones, y ahora tengo que llevarlo a tráfico junto con el resto de cosas que sí que pude pagar por el ordenador, o sea, el impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica, la viñeta, el numerito, en cada sitio lo llamáis de una manera diferente, y el impuesto de matriculación que acabo de pagar. Con esto en principio debería de ser suficiente junto con la factura de compra
Y me hace mucha gracia que cuando entras a Hacienda, no sé si os habéis fijado que hay como un arco de estos para que no lleves armas o cosas por el estilo. ¿Qué miedo tienen si realmente ahí no hay ningún dinero dentro y los que son los atracadores son ellos? El que va con la cartera vacía cuando sale eres tú. ¿Cuál es el miedo que tienen? No lo sé. Para celebrar que somos ya 40.000 suscriptores en el canal, voy a sortear un llavero de Van Life by Camperized entre todos los que dejéis algún comentario en este vídeo. En el vídeo de la siguiente semana os diré quién ha sido el ganador. El ganador del sorteo del anterior vídeo es JuanJuri2520. Por fin llegó el día de la matriculación, así que ya estoy en camino de tráfico con todos mis papeles en el sobrecito, no vaya a ser que me falte alguno. Se supone que hay que llevar 4 papeles, pero yo por si acaso lo llevo todo y ya luego si falta algo, pues que me lo digan ellos y ya está, porque normalmente yo voy con la idea de que algo va a faltar o va a fallar o algo por el estilo. Siempre algún papel acaba faltando, supongo que el que lo haga todas las semanas pues lo tendrá todo perfectamente ordenado, irá con todo, pero yo que hago una importación al año o hay veces que igual en un año no hago ninguna, pues tengo que llevarlo todo y aún así posiblemente algo falle. Como me imaginaba, me han mandado a casa a por un papel que faltaba, porque como estos son así de fenómenos, tú entras en la página web de la DGT y te pone que hay una serie de cosas que tienes que llevar, como sabéis, entre otras cosas, el impuesto de circulación o de tracción mecánica. Entonces yo he llevado el impuesto de cómo está pagado el papel del impuesto de tracción mecánica y entonces me han dicho que es que claro, que es que en ese papel viene que está pagado, pero no aparece el número de bastidor del vehículo que estás presentando que has pagado. Entonces que tengo que llevar también el formulario donde has rellenado toda la documentación de qué vehículo es el que estás haciendo el pago y todo el rollo. Que eso está muy bien, que todos lo entendemos, pero entonces ¿por qué no lo pones en la puta página web para que vayamos ya a tiro hecho? Que de verdad, estas cosas me revientan. Vamos a ver si ahora ya sí que están todos los papeles. Parece que va bien. A la segunda va la vencida y aquí salgo ya con la licencia de circulación y con la ficha técnica con la matrícula. Así que ahora lo que tengo que hacer es buscar un sitio donde me hagan matrículas. La tasa de tráfico ha sido exactamente 100 euros, bueno, 99 con algo. Así que ya tenemos los datos definitivos de cuánto ha costado toda la importación entre la parte alemana, el viaje, los hoteles, la matriculación, los impuestos, todo. Ahora que ya tengo la ficha técnica y la licencia de circulación, que son los dos papeles más importantes que vamos a necesitar en España para poder circular, a partir de aquí ya tenemos derecho a sacarle un seguro, a comprar las matrículas, que es exactamente lo que tengo que hacer ahora. Esa matrícula que ya está caducada y que no puedo circular con ella, tengo que cambiarla por la nueva y a partir de ahí sacar el seguro y todos los trámites habituales que podemos hacer en cualquier coche. Bueno, chavales, pues ya tengo las matrículas y tengo que decir que me la han colado en el Norauto porque he mirado en la página web y ponía que estaban a 16 euros las matrículas, que es un precio normal, pero que había 2 por 1. Digo, bueno, pues me voy al Norauto y por el precio de una me dan 2. Y resulta que cuando he llegado aquí me las han hecho y me han dicho que el 2 por 1 era, pero pidiéndolas online. Luego te pasas a recogerlas, pero tienes que pagarlas online. Con lo que al final me han cascado 16 euros por cada matrícula, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Y ahora sí que acabamos de terminar con todo el proceso de la importación. Definitivamente la furgoneta ya es española y llega el momento de lo que todos estáis esperando, que es echar cuentas de cuánto ha costado todo el proceso. Las tasas de tráfico han sido 100 euros. El impuesto que hay que pagar en Hacienda han sido 604. El impuesto de circulación, la parte proporcional del último trimestre, 16 euros. Las tasas en la ITV han sido 193, lo que hacen un total de 913 euros.
Esto ha sido lo que ha costado en la parte española del proceso. Pero recuerdo que traer la furgoneta de Alemania, la gasolina, los hoteles, el avión, la documentación, la matrícula temporal y todo lo de la parte alemana fueron otros 860 euros, que en total hacen 1.770. La furgoneta me costó 6.200 euros, pero hay un pequeño truco, que es que venía con una vaca que yo no quería. Así que la puse en un story de Instagram, la anuncié y uno de los seguidores se animó a comprármela. Así que me dio 250 euros por la vaca, que restado al precio total de todo el conjunto, da un total de la furgoneta de 7.720 euros puesta en casa con la matrícula hecha y llave en mano. Si me ha salido cara o barata, vamos a verlo a lo largo de la vida de la furgoneta, porque no es solo todo lo que reluce. Tenemos pendiente de revisar exactamente cuál es el problema que tiene la furgoneta y eso lo veremos en el próximo capítulo. ¡No!